amigos, me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un review sobre este kit de reparación de pinchazos de neumáticos que nos han mandado nuestros amigos de la marca Tempo. Vamos a ver todo lo que tiene y para qué sirve. Comenzamos dentro vídeo. Bueno amigos, pues aquí tenemos el kit de pinchazos. Vamos a quitar la caja de cartón y vamos a ver cómo viene el maletín. Es un maletín no muy grande con un sencillo abridor que se puede llevar en cualquier parte del coche. Una vez abierto puedo ver todo lo que trae y os digo que los materiales que utilizan nuestros amigos de Tempo tienen una calidad bastante buena. A continuación voy a sacar todas las piezas que trae el maletín para que los veamos mucho mejor y según el fabricante este maletín está compuesto por 93 piezas que son 50 recambios de pinchazos, unos alicates de punta que se ven bastante fuertes, un comprobador de presión que para salir del paso no está mal, un cúter metálico, 6 válvulas completas para la llanta, 2 pinchos de recambio, uno de lija fina y otro para introducir el adhesivo, un mango metálico con una lija gruesa bastante fuerte, un par de llaves Allen para intercambiar las puntas a los mangos metálicos, un bote de grasa blanca, un segundo mango metálico con tope para introducir el adhesivo en el neumático, una pequeña llave para extraer fácilmente las válvulas de la llanta, 6 tapones negros, 6 válvulas de seguridad, 6 adaptadores para sacar el aire fácilmente a la rueda y 6 tapones de aluminio bastante bonitos. Bueno, vuelvo a guardar todo en su caja y ha llegado la hora de probarlo. Bueno, pues ha llegado el momento de probar nuestro kit de reparaciones. A esta vieja moto le vamos a clavar un tornillo y luego vamos a utilizar nuestro kit y vamos a repararlo para que veáis lo fácil que se hace. Bien, una vez que ya tenemos producido el pinchazo, vamos a repararlo. El procedimiento es, sacamos el tornillo, seguidamente pasamos en el orificio que nos queda, pasamos la lija. Una vez que hemos pasado la lija, ponemos nuestro reparapinchazo en la otra parte, intercalándolo por aquí y luego simplemente es hundirlo, medio giro y se saca. Lo vamos a ver. El primer paso es extraer el tornillo o el clavo con ayuda de los alicates que trae. Una vez que ya lo tenemos fuera, el segundo paso es coger el mango metálico con la lija, en este caso fina, y introducirlo en el orificio que ha dejado el tornillo. Si este paso nos costase trabajo, podríamos utilizar un poquito de grasa. En mi caso no lo he hecho. Y esto sirve para limpiar de impurezas el orificio que ha dejado el tornillo. Una vez que ya tenemos el orificio lijado y limpio, cogemos el segundo mango metálico, en el cual vamos a introducir el adhesivo y como veis en la imagen es bastante pegajoso y luego con ayuda de los alicates lo vamos introduciendo en dicho mango. Una vez que ya lo tenemos introducido hasta la mitad, procedemos a clavarlo en el agujero del neumático. Vamos haciendo medios giros con el mango hasta que entra a tope. Una vez introducido, sacamos el mango girándolo a la vez. Seguidamente, con ayuda de los alicates y esta vez el cúter, cortamos el sobrante. Y ya lo tendríamos listo para inflar de nuevo nuestro neumático ya reparado.
y como habéis visto es una operación que se hace en unos minutos. Bueno, y de esta manera tan fácil resolvemos cualquier pinchazo que surja en nuestro coche. Como siempre me despido y todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós. ¿Qué tal, handyman? Hoy visita nuestro tablero de canales amigos de YouTube el canal de Juanma, Brico Aprendiz, un canal parecido a este donde se toca de todo y que os recomiendo que os paséis por él. Pasaréis un buen rato.